Esta tarde conversamos con Rogelio López Cuenca y con Marina Guillén. Rogelio López Cuenca es el autor del libro Granada Monumental y Marina Guillén es, en representación del Centro Guerrero de Granada, es la editora del libro. Granada Monumental lo han coeditado el Centro Guerrero y la empresa editorial TRN. Han participado Marina Guillén, Paco Baena, director del Centro Guerrero, y Antonio Collados, de TRN 100 gramos. Bueno, en la mesa tenemos 3 libros, que si no me equivoco, Rogelio López Cuenca no tiene muchos más con el sentido de libro, que aquí en la feria nos intentamos acercar. Y he escrito, aunque la obra de Rogelio es muy textual, en el sentido de que su reflexión está llena de juegos con palabras y textos, su obra en formato libro es bastante escasa. Tenemos sobre la mesa 3 de los libros de Rogelio que reflexionan en torno en relación a la cultura usada como vehículo de diseminación de ideología y política. Antes de dar paso a Rogelio y a Marina, os quería comentar unas noticias de prensa y una convocatoria leída en la web que ilustran la pugna entre varios actores de la construcción del pensamiento colectivo. Y por otra parte, quería comparar 2 lecturas de una imagen producida por Ramon Llull que se contraponen. Una de ellas es de Peter Burke y otra una exposición que hay ahora en el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. O sea, quería comentaros estas 2 noticias o estos 2 textos para situar un poco el trabajo de Rogelio. La noticia de prensa, que es esta de aquí, es una noticia titulada La memoria incómoda, aparecida en El País del 9 de marzo pasado, sobre una ruta que ofrece la asociación Conocer la Historia con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el Observatorio Europeo de Memorias. Pretende ilustrar la implicación de Barcelona en el comercio de esclavos. Entre otras, se trata de enseñar las estatuas de prohombres catalanes que participaron en este tipo de comercio y que por tanto dan testimonio indirectamente de la participación de Cataluña en esta actividad. Joan Weil es uno de los prohombres y otro es Antonio López, destacados empresarios de la sociedad catalana del siglo XX. En el periódico, os leo un momentillo una frase que he subrayado, dice: el recorrido tiene 2 nombres propios, Joan Weil y Antonio López, destacados empresarios y prohombres de la sociedad catalana, ampliamente representados en la ciudad de Barcelona, con calles, monumentos, edificios de arquitectura colonial que construyeron y que han llegado hasta nuestros días. Frederic Marès es uno de los escultores que en el año 41 reconstruye una escultura de Antonio López y otra de Weil, dice, como otros prohombres, comerciantes y personas de negocio de la época intervenían en lo que se denominó el comercio triangular, que se estableció entre Europa, los negreros de las costas africanas, que eran los que los catapultaban, y América del Norte, donde se utilizaban como esclavos en las plantaciones. Esta noticia es un ejemplo de crítica institucional que no procede de un museo, sino de una institución política misma, como promotora, en este caso, del proyecto de la asociación Conocer la Historia. La crítica institucional da una vuelta de tuerca y se sirve de estas estructuras monumento, es decir, lo que leemos como una forma natural de autoridad, para mostrar un episodio turbio de la historia de la ciudad. Pues bien, bueno, esto ya no sé por qué lo he puesto aquí, dice, en vez de derribarla, ese es otro tema que se podría discutir, dice, es un intento velado de legitimación de esta memoria oscura o no, no sé, luego pararé. En cuanto a la forma natural de autoridad, recojo una idea de Josep Casal, en el libro Constelación de Paisaje, que dice que en ciertas manifestaciones, en cierta remoción cultural, se evidencia la autoridad filtrada en formas que aparecen naturales. A la par que esta noticia, la Asociación Antropológica de Barcelona propone una ruta muy parecida a la anterior, pero gratuita. Esta del ayuntamiento costaba 10 euros y lo de la Asociación Antropológica era gratuita, con plazas limitadas. Tiene una web y en el recorrido, dicen, se explicará que se hace un recorrido antropológico para explicar qué es la antropología contemporánea,
y un recorrido por los puntos negros de Barcelona, etcétera, etcétera. O sea, aparecen dos lecturas, una gratuita, otra no, y con un cierto carácter pedagógico que son bastante diferentes, pero tienen matices distintos. Eso era un comentario, ¿eh? El segundo era la imagen de Ramon Llull del árbol de la ciencia, que es este de aquí. Que aparece en dos... Bueno, ahora aparece en la exposición Tesor del Coneixement, y esta es la ilustración que aparece en el libro de Peter Burke, Historia Social del Conocimiento, que siempre lo utilizo en mis clases, por cierto, en la facultad, como referencia de lo natural como si fuera cultural, ¿no? O sea, lo cultural como natural. Digo, me gustaría comentar dos valoraciones de algunas aportaciones de Ramon Llull, que este año se celebra aquí en Barcelona su aniversario, a la cultura. Concretamente, a partir del dibujo de la cubierta de su obra Arbors Scientiae, que es la figura del árbol del conocimiento. Aunque procede de textos y ámbitos de análisis muy dispares, y soy consciente de ello, explico en qué consisten. Bueno, por una parte, Peter Burke, en su Historia Social del Conocimiento, comenta la imagen de Ramon Llull de la siguiente manera. Dice, la idea del árbol sugería una distinción entre dominante y subordinado, entre tronco y ramas. Ramon Llull siguió la metáfora del sentido descendente hasta las raíces y en sentido ascendente hasta las ramitas, las flores y los frutos. La imagen del árbol ilustra un fenómeno central en la historia cultural, la naturalización de lo convencional o la representación de la cultura como si fuese la naturaleza, del invento como si fuese el descubrimiento. Eso implica negar que los grupos sociales son los responsables de las clasificaciones, con lo cual se refuerza la reproducción cultural y se opone resistencia a la innovación. Este es el texto que aparece en el libro de Peter Burke, La historia social del conocimiento. En la exposición que hay ahora mismo en el Museo de Barcelona, el Tesor del Coneixement, está en la web, hay una información, perdón, y digo aquí, en contraste con este texto de análisis crítico, está la información de la web del Museo de Historia de la ciudad, sobre la exposición que se puede visitar en Barcelona como parte de los actos conmemorativos del año Llull. En ningún momento parece poner en duda la perpetuación de este modelo que ha servido para naturalizar clasificaciones y jerarquías, de manera que no se cuestionan en absoluto. Bueno, el análisis que hace la comisaria de la exposición sobre este árbol del conocimiento es loatorio. No pone en ningún momento ninguna frase crítica. Para contrastar el que se lee en la web informativa sobre esta exposición, me agradaría citar a Krakauer con la frase siguiente. Dice, la sociedad es el resultado de la capacidad del grupo de crear conocimiento. Krakauer en su ensayo, no, perdón, a ver, es al revés. En la web dice, aquí, dice, la sociedad es el resultado de la capacidad del grupo de crear conocimiento. O sea, un grupo crea conocimiento, ¿no? Krakauer, en su ensayo Los empleados, dice exactamente lo contrario, que es el conocimiento el que crea los grupos, ¿no? De tal manera que la tendencia del conocimiento pues acaba creando unos grupos concretos, ¿eh? No se crean los conocimientos a partir del grupo. Más o menos sería esta la historia. Quería, sin entrar a hablar del libro de Rogelio, que ahora Marina nos contará, hacer estas lecturas, porque encuentro que tienen una línea de conexión con el pensamiento de Rogelio y en concreto con el trabajo que se presenta en Granada. En paralelo al trabajo de Granada hay otro libro que se llama Efigies sin fantasmas, Guía Monumental de Huelva, que fue como el libro catálogo de la exposición que en este sentido realizó en ¿dónde fue? En el Museo de Huelva. En el Museo de Huelva. Y bueno, es como una especie de guía crítica también, ¿no? Si os parece, Marina, como precedente del trabajo de Granada, ¿eh? Empieza hablando Marina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como ha comentado Antonio, yo formo parte del equipo del Centro José Guerrero de Granada
Algunos quizá lo conozcan, es un museo de arte pequeño que está enclavado en el centro de la ciudad y creado en torno a la figura del pintor José Guerrero a partir de una colección de su obra, impulsada por la Diputación de Granada. Y bueno, se dedica a su figura y se dedica a acoger y a promover manifestaciones de artes contemporáneas dentro de una programación estable. Digamos que en Granada pues, empieza a ser desde hace ya unos años un referente en este terreno. Con respecto a la indagación en la construcción simbólica del imaginario de la ciudad, ¿no? Hay otra iniciativa que ya acogimos tanto el área de cultura como el Centro José Guerrero, con exposiciones o con proyectos vinculados a otras exposiciones. Por ejemplo, un proyecto de Marta Rosler llamado Archivo de Granada, otra exposición de Valeriana López que se llamó Granada de Mano. Son precedentes de las colaboraciones que luego hemos tenido con Rogelio López Cuenca, que se iniciaron hace ya algunos años, quizás más de 10 y más de 15, ¿no? Con El Paraíso de los Extraños, ¿no? En 2006. Luego algún taller en el que hemos colaborado con la Facultad de Bellas Artes, ¿no? De la ciudad de Granada se llama, ¿no? Y muy recientemente un proyecto de intervención urbana, se llama, un nombre complicado, Vip Rambla Book Burning. Bueno, hasta aquí nuestras colaboraciones con Rogelio López Cuenca. Con Elo Vega hasta ahora no habíamos tenido oportunidad, es la primera vez que trabajamos con ella. Sabéis que es coautora del libro. Y bueno, este libro se origina como un proyecto colectivo en el que participa también la editorial, la TNR 100 gramos. Un proyecto colectivo porque se inició con un taller llamado Mármoles con caracteres extraños, en el que se trataba de indagar, o sea, recoger documentación sobre la construcción de este imaginario monumental de la ciudad, ¿no? Crear un corpus documental que permitiera sustentar un desarrollo teórico sobre por qué las ciudades son como son, ¿no? Por qué los monumentos están donde están y qué motivos ideológicos y políticos le están debajo, ¿no? Un trabajo, pues como digo, colectivo, creo que ímprobo, porque hay una cantidad de documentación muy extensa. Se tratan más de 40 monumentos de la ciudad de Granada. Se estudia su origen, las circunstancias de su erección y bueno, el libro se completa además de con el desarrollo de cada monumento con una red de referencias cruzadas entre una extensa nómina de nombres y con unos índices también complejos que permiten que cada lector vaya configurando su propio mapa de lectura y del volumen. Bueno, quiero dejar que nos comente Rogelio, en representación de los dos autores, de lo que está aquí presente también, más a fondo sobre su proyecto, que como ha comentado Antonio, tiene un precedente más directo en el libro de Huelva. Y quiero mencionar aquí a Antonio Collado, el editor de TNR 100 gramos, que junto a los artistas es el verdadero impulsor de este proyecto. El libro, gracias a la invitación de Antonio Zúñiga, lo tienen disponible en nuestra mesa abajo, en el número 13, porque bueno, tenemos una mesa con nuestras ediciones y allí está también disponible. Gracias. Muchas gracias, Marina. Pues Rogelio, andaban. Vale, gracias. Como bien ha señalado antes Antonio, estas dos guías o contraguías o manuales de desorientación urbana que quieren ser, pretenden enfrentar la idea que inmediatamente nos asalta a la mente cuando oímos el nombre de una ciudad o cuando lo leemos, ¿no? La construcción que se hace a lo largo de la historia del imaginario de las ciudades responde a unos intereses muy concretos. Son unas construcciones que efectivamente tienen una base ideológica.
Cuando Antonio ha citado antes el hecho de, o el fenómeno este de las visitas organizadas por el ayuntamiento, por nuestra parte no hay sino que congratularnos de ello. Es más, cuando estas dos guías forman parte de una serie de trabajos que desde finales de los años 90 estamos realizando, coordinando habitualmente entre Elo Vega y yo mismo, con grupos de estudiantes de diversas disciplinas, no solamente del mundo del arte o de las prácticas artísticas, sino también de urbanismo, de arquitectura, de historia, de sociología, de antropología, incluso de diseño gráfico o de publicidad, a la hora de abordar la construcción del imaginario de la ciudad, de abordar críticamente, a contrapelo, intentar leer cómo se ha elaborado y cómo se ha naturalizado una lectura, digamos, transparente, automática, incuestionada de la historia y de las identidades colectivas de distintas ciudades. Hemos estado trabajando tanto en Latinoamérica como en otros lugares del Estado español o de Europa también. Y lo más interesante siempre ha sido la idea de elaborar una especie de mapa, que en este caso tiene formato de libro, pero diría que son libros, digamos, tienen la apariencia de libro, o están camuflados de libro, igual que en otros casos están camuflados de mapas, o están camuflados de planos, o están camuflados de acciones en el espacio público, o de manipulación de la señalética urbana, pero en realidad son siempre intenciones, son siempre propuestas de relectura crítica de la construcción de esos imaginarios colectivos. Decía que nos felicitamos de que en algunos lugares ese tipo de relectura crítica esté siendo asumido por la propia institucionalidad, porque precisamente esa es la intencionalidad. Y es lo que demuestra además que, por más que se nos intente machacar desde los discursos dominantes acerca de la futilidad o de la inutilidad del arte, podemos hacer lo que queramos porque no tiene ninguna consecuencia. Sin embargo, esto demuestra que trabajos que nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, a principios del 2000 o a finales de los años 90, acaban siendo 10 o 15 años más tarde ya asumidos por cierta institucionalidad. Es lo que indica que, efectivamente, las prácticas artísticas contemporáneas tienen la capacidad de abrir otros lugares, otros espacios de lectura crítica que la academia tradicional, pues con dificultad, es capaz de trascender. Nosotros nos permitimos, en efecto, como he citado antes, trabajar con grupos de distintas disciplinas que ponen en cuestión sus propios espacios acotados de investigación, gracias precisamente a la transversalidad que nos ofrece el trabajo en el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Es una simultaneidad, transversalidad y autocrítica permanente a la hora de abordar la elaboración de discursos que desde el ámbito académico son con muchísima frecuencia autorreferentes. Van creciendo como a modo de pirámide, siempre amparándose en el prestigio, en la legitimación de estudios previos realizados siempre dentro de la misma disciplina, ¿no? Bien, voy entonces a pasar a comentar brevemente algunas circunstancias del... A ver si me llega esto. Te va a cambiar el... Ajá, ok. Algunas circunstancias que han rodeado la producción de este trabajo. ¿Te llega? Sí, como antes ha comentado también Marina, ha sido generado mediante un proyecto colectivo a partir de un par de talleres que se celebraron en el año 2014-2015 con estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Granada. El texto, Mármoles con caracteres extraños, que es el nombre bajo el que se convocaba el taller, procede de
de esta publicación, de un nombre tan poco comercial como Razón del juicio seguido en la ciudad de Granada ante los ilustrísimos señores, etcétera, etcétera. Es un juicio en el que se condena como falsificaciones unos supuestos descubrimientos arqueológicos realizados a mediados del siglo XVIII en la ciudad de Granada, y que esta ficción tenía como objetivo el salir en socorro, el volver a intentar legitimar otros falsos descubrimientos arqueológicos realizados en Granada también a finales del siglo XVI, con el fenómeno que se conoce como los libros plumbeos del Sacromonte. También nos interesa mucho citar, no solamente como una referencia al poder que tiene la cultura o la ficción para producir realidad, que es lo que motivaba este invento, inventar una reliquia falsa para, por una parte, justificar o intentar proteger a la comunidad de cristianos nuevos, a los moriscos, de las amenazas de expulsión que en ese momento se cernían sobre ellos. Se trataba de inventar una genealogía por la cual en Granada, antes de Al-Ándalus, ya hubo cristianos, y hubo árabes cristianos, incluso santos árabes cristianos. Intentar buscar una genealogía que te protegiera. Lo interesante de este caso es que a lo largo del tiempo fue definitivamente condenado por la Iglesia como una superchería, como una falsificación, pero también simultáneamente fue creciendo popularmente una devoción hacia esa reliquia, con lo cual la foto de la derecha os muestra cómo se exhiben ahora mismo en la abadía del Sacromonte, en la abadía de la Iglesia Católica, esas falsificaciones. Es decir, se han legitimado popularmente como verdaderas, es decir, son falsas, pero son antiguas. Luego esa antigüedad las ha hecho históricas, ya son verdaderas porque tienen esa antigüedad. Esa confusión, ese bucle, es el que nos interesaba a la vez para, digamos, denunciar o señalar el poder que tienen los monumentos a la hora de construir un consenso social, ¿no? Por el lugar central que ocupan en el espacio público y el lugar central que ocupan en la construcción del imaginario colectivo, pero también para reivindicar el propio papel del arte a la hora de desvelar esas falsificaciones. Si pensamos en los libros plumbeos como lo siguiente, es un intento desde la ficción de proteger a una comunidad en peligro de expulsión, es utilizar la ficción, utilizar el arte como un mecanismo político de defensa. Me parece fascinante y que, sobre todo, que fracasa en su intención y acaba siendo asumida por el propio poder al que se enfrentaba. Es decir, acaba siendo legitimados por la Iglesia estas falsificaciones, pero en su día no sirvieron para proteger a los moriscos de esa condena, ¿no? Principalmente porque las familias andalusíes de Granada acabaron siendo cooptadas por el nuevo poder y, es decir, hoy día los herederos de la aristocracia nazarí pues son la extrema derecha local. Lo que hicimos también fue partir de toda la profusa existencia de guías monumentales de la ciudad de Granada, ¿no? De toda una ciudad prototurística, ¿no? Desde el propio momento de la conquista, los reyes católicos ven la Alhambra como una cosa verdaderamente magnífica, extraordinaria, ¿no? Y que ya empieza a generar fantasías, deseos de, ya digo, prototurismo, de viajar a ver esa maravilla. Aquí hay un par de libros del siglo XX, un par de guías, de las que nos servimos para fabricar la nuestra, y la idea fundamental era trascender el metamonumento de la ciudad, que es la Alhambra, ¿no? Que funciona como una pantalla unificadora de la totalidad, como una imagen metonímica de la multiplicidad de la ciudad de Granada. Incluso para el arte contemporáneo en Granada, la Alhambra sigue siendo una pesadilla, porque
es prácticamente imposible hacer nada que llame la atención frente a esta monstruosidad, ¿no? Monstruosidad en el sentido de gigantismo. Entonces nuestra idea fue trascender, hablar de monumentos, pero no de estos monumentos que se convierten en tales a lo largo de la historia, sino de aquellos monumentos que ya han nacido con esa voluntad, que han sido fabricados para producir esos puntos de referencia ideológicos en la ciudad, a la hora de crear consenso y homogeneidad. Esta es la distribución de la ciudad de Granada por distrito, sobre la cual colocamos el mapa, el plano con los puntos en blanco donde están los monumentos, los principales monumentos de los que hablamos en nuestra guía, ¿no? Luego hay unos monumentos secundarios, quiero decir, secundarios solo porque no los tomamos nosotros como punto de partida. Lo que hacemos en la guía es crear también una especie de mapa, es decir, también recurriendo a experimentos ensayados por las vanguardias en el ámbito literario del primer tercio del siglo XX, a la hora de intentar hacer un relato pues, polifónico, que no evite las contradicciones, que no sea lineal, que no sea progresivo, sino que esté continuamente invitando a posibilidades de continuar el relato mediante asociaciones secundarias, ¿no? Sino que la página 3 no es la que sucede a la 2, sino que puede perfectamente ser la 15. Entonces, estar invitando siempre a que cada lectura sea diferente, esté decidida por la voluntad o por el azar, igual que eso es lo que determina nuestra visita en el propio espacio físico de las ciudades. Vamos a ver que hay una enorme concentración de monumentos en los lugares que son también significativos, ¿no? Como hay un desprecio absoluto por en fin, no son territorios en los que se esté jugando nada en la periferia, ¿no? Bien, esta fotografía me parece que es de las más reveladoras del fenómeno. Nosotros empezamos el trabajo de investigación en el 2014, que es el mismo en el que se edita la versión granadina del Monopoly. Aquí está el alcalde presentando con la empresa editora. Es cierto. Lo más interesante es que el personaje principal, no sé si habéis observado, hay un ligero cambio que es el más revelador de todos. Es que decir que el millonario de la chistera aquí aparece con un casco de la obra y con los planos debajo del brazo. Es decir, estamos hablando de la especulación inmobiliaria, de dónde está directamente la transparencia del ladrillo y el cemento como el sustento de las transformaciones de la ciudad capitalista, ¿no? En la ciudad entendida como una maquinaria en continua expansión que si se detiene, pues se viene abajo, ¿no? Algo que necesita estar continuamente extendiéndose. Bien, en la guía monumental de Granada, el monumento más antiguo es por supuesto, el de la Inmaculada Concepción, y se remonta al siglo XVII, pero la mayoría de los monumentos, la inmensa mayoría de los monumentos, casi la mitad, están producidos en el periodo que va desde el 96 hasta el 2012, y luego arrancan otra vez en el 2014. La mayoría están inaugurados bajo el mandato de este alcalde que ahora mismo está detenido por corrupción en la ciudad de Granada y ha provocado la caída del ayuntamiento. Bien, ¿qué caracterizan a estos recientes monumentos? Por supuesto, no falta el emblema principal de la renacionalización que desde ese año 96, desde que el PP gana el gobierno central por primera vez, una renacionalización de todas las capitales de provincia donde gobierna el Partido Popular y que vienen significadas por la erección de gigantescas banderas como si acabara de terminar la guerra ayer, ¿no? La guerra civil o incluso en el caso de Granada la Reconquista, ¿no? Hay como una militarización del espacio público señalizado por la erección de estas gigantescas banderas, ¿no? ¿Qué es lo específico del caso de Granada? El monumento se llama Monumento a la Bandera y a la Constitución. Para ello se procedió al derribo
de este monumento a la Constitución. Es un monumento decimonónico, que el proyecto es del siglo XIX, pero no se llegó a construir hasta los años 80. Se recuperó esta especie de panteón como monumento a la Constitución. Estaba pensado como un monumento a la Constitución del 1812, pero se trenzó como generalizándolo a la Constitución. De ahí que ese aire que tiene entre masónico, republicano, etcétera, no fuera del agrado de los nuevos gobernantes. Hace falta recordar que son más de 20 años gobernando el alcalde Torres Hurtado, el que acaba de ser detenido. Por lo tanto, se procedió, por una parte, a la remoción de este monumento, a retirarlo del espacio público con la promesa de levantarlo en otro sitio, algo que nunca sucedió, y sustituirlo por este monumento que intenta una especie de colusión definitiva, ¿no?, de identificación, de solapamiento total entre un emblema que procede directamente, tiene un origen violento, digamos, la restauración de esta bandera después de la Guerra Civil, identificarla con ese estatuto de, digamos, pacificación que significa la Constitución del año 78. Este tipo de observaciones son las que intentamos hacer en la guía. Es decir, no es una descripción física de los monumentos, de los lugares, pero sobre todo lo que caracteriza al reinado, podríamos decir, de Torres Hurtado es el regreso de los muertos vivientes en forma de estatuas, ya una especie de estética decimonónica, pero, digamos, rebajada a la categoría de muñecos, ¿no?, podríamos decir. Estos 10 monumentos, 10, fueron erigidos e inaugurados el mismo día en el Boulevard de la Constitución de Granada, en el año 2010. Aquí están todos los autores en esta testosterónica imagen, en la que solamente hay una representante, una señora, no sé de qué sería concejala en este caso, y todos los autores, además, este proyecto significa, y todo el proyecto de monumentalización, de neomonumentalización de los últimos años de la ciudad de Granada, implica digamos, el reconocimiento o la recuperación de toda una estética y todos unos autores, que desgraciadamente son además en su mayoría profesores de la Facultad de Bellas Artes, recuperar para el espacio público una estética que, pues, mayoritariamente se creía pues, superada, ¿no?, en esa ingenuidad que caracteriza el pensamiento progresista, ¿no? Bien, aquí hay una imagen de la inauguración y otra de las figuras. ¿Qué es lo que sucede? Es muy significativa digamos, el catálogo de los elementos que vienen a monumentalizar este espacio, ya que todos son granadinos, nacidos en Granada o relacionados con Granada. Pero hay unas particularidades. Aparecen 3 mujeres de golpe. Sí, las mujeres están ausentes de los monumentos tradicionalmente, a no ser que sean como elementos decorativos, secundarios, como alegorías, preferiblemente desnudas, que también es una de las preferencias del alcalde, como sabéis. Y lo que sucede es que se hace una inauguración de golpe de personajes que por muy distintas circunstancias no tenían ese reconocimiento público. Vemos que entre, pues, bailadora flamenca o torero, se aprovecha y se cuela una deuda histórica que la ciudad tenía con quizá quien es el personaje más célebre de la ciudad, ¿no?, que es Federico García Lorca. Es decir, uno de esos muñecos, entre un torero, una bailadora, un rapsoda aflamencado, una aristócrata emigrada en Francia, un fraile escritor, un superhéroe de la Reconquista, se cuela a Federico García Lorca, como un granadino más, ¿no? Ese tipo de neutralización del conflicto que caracteriza la difícil convivencia del fenómeno o el mito de Federico García Lorca con las élites dominantes en la ciudad, ¿no? De lo cual da fe la dificultad del reconocimiento como lugar de memoria histórica de
las tapias del cementerio de Granada, donde entre otros miles de granadinos fueron fusilados los 5 alcaldes republicanos que tuvo la ciudad durante los tres años que duró la República. Otros fueron asesinados en otros lugares, pero este espacio, aunque solo fuera por eso, ya merecería ese reconocimiento. Ante las demandas de las asociaciones de memorialistas de la ciudad, otro de los alcaldes del PP procedió a tapar, ¿no?, a reparar la tapia, como un lugar patrimonial, ocultando todas las huellas de los fusilamientos, es decir, todas las huellas que quedaban todavía de los proyectiles que habían dado muerte a miles de personas los días siguientes y los años siguientes al golpe militar del 18 de julio del 36. Otro de los agujeros... otra de las maneras de hacer, digamos, de superar ese conflicto, de falsificarlo, de hacer una salida de emergencia, igual que colar el monumento a García Lorca dentro de una apología del granadinismo más genérico, ¿no?, fue el intento de... Bueno, ya sabéis que en muchos sitios también se ha utilizado este recurso, la retórica de el monumento levantado a la memoria de todos los caídos o todos los muertos durante la Guerra Civil, ¿no? O incluso quizá el más flagrante de todos, el que se levantó en Valencia, cuyo texto hablaba de honrar la memoria de todos aquellos que murieron por sus ideas, fueran las que fueran. Es decir, hacer un tipo de unificación por lo bajo de homenaje a las víctimas, todas efectivamente dignas de compasión, pero obviando los motivos por los que sufrieron ese, digamos, martirio, fueron víctimas de la violencia, sino unificar como consecuencia de la violencia y dejar sin desvelar los motivos más o menos dignos o más o menos respetables de esa violencia. Para el caso de Granada se utilizó una escultura llamada Piedad, donde se habla efectivamente del homenaje a todas las víctimas, levantada dentro del cementerio y realizada por un escultor ya muy mayor, ¿no?, que remotamente también familia de García Lorca. Es decir, como una otra sinuosa justificación, hablar en nombre de quienes no tienen voz, ¿no? Y aprovechando, pues, en los momentos de debilidad, de senectud de alguien cuando recibe un homenaje, el único homenaje de toda tu vida, del levantamiento de un monumento público, etcétera. Ese tipo de perversa manipulación. Decía que hay otro, quizá de las mismas o de mayores dimensiones incluso, del desencuentro de García Lorca con la dificultad de gestión de esa memoria por parte de las élites locales granadinas, es el de Al-Ándalus, el de la caída de Al-Ándalus, porque ya como antes decía, si las propias élites acaban justificando la construcción de la idea de España como un invento construido contra Al-Ándalus fundamentalmente, ¿no?, y que trata, y vuelvo otra vez a citar los libros plumbeos del Sacromonte, de una mítica identidad española que superaría todos los conflictos, todos los siglos, incluso los milenios, ¿no? España era, pues, los más viejos recordamos los libros escolares que hablan de una España prácticamente, pues, efectivamente de Altamira. No tenemos que irnos a los libros escolares de ahora, sino a la mitificación que hoy día hace todavía las industrias culturales, ¿no?, al respecto. Entonces, el hecho de que no hubiera tampoco ningún reconocimiento o ninguna especie de desagravio a la historia de lo andalusí en Granada, se resuelve también precisamente en esta época, en los años 90, mediante el levantamiento de una estatua a Boabdil, por supuesto en una rotonda, que es donde tienen que estar los monumentos, para que sea imposible acceder a ellos, para que sea imposible establecer un diálogo con los mismos, ¿no? Y porque funcionan justificando las inversiones.
en la mayoría de las veces son los propios arquitectos los que deciden a dedo quién va a ser el escultor. Eso es lo que justificaría también, por una parte, el predominio de una estética tan de modé, ¿no? Tan fuera de su época, tan conservadora, y también la prácticamente total ausencia de mujeres entre las autoras de los monumentos, porque se trata de un ámbito fundamentalmente y exclusivamente masculino. En su mayoría los empresarios de la construcción, eso no hay territorio más homosocial que este, y si encima hablamos de la interlocución tiene que darse lugar con los políticos locales, pues raro es el caso de las mujeres que se mueven en ese ambiente, ¿no? En fin, lo que decía es que vemos como hay toda una... y además este está hecho por otros un alcalde del PP precedente de Torres Hurtado, se llamaba Gabriel Díaz Belbel, que lo levanta justo en un momento en que está aspirando a atraer inversiones de dinero saudí, de aristócratas veraneantes en Marbella hacia Granada, ¿no? Es un gesto también interesado en ese sentido, ¿no? Y, por supuesto, digo, una de las razones que motiva la monumentalización del pasado andalusí es la demanda turística. Es decir, es precisamente lo que atrae a esa nación exótica en que España se convierte para toda Europa, a Granada, a los primeros viajeros románticos, es precisamente su orientalismo. Y otro de los elementos fundamentales es el flamenco. Este es un monumento al flamenco con estas dimensiones también estalinistas definitivamente, ¿no? Que se levanta en Granada también hace muy poco, para conmemorar el centenario del Festival de Cantes Hondo que organizan Federico García Lorca y Manuel de Falla en Granada. Es muy significativo también cuando García Lorca y Falla reivindican el nombre Cantes Hondo, lo que están es denunciando la trivialización, la comercialización del flamenco. Es decir, ellos renuncian por completo a la terminología flamenco, reivindicando una supuesta también, una fantaseada pureza, una autenticidad, etcétera, ¿no? Entonces es muy curioso esta contradicción, es decir, la necesidad de tener que explotar todos los mitos turistizables a la vez, ¿no? El flamenco con los personajes que detestaban el flamenco, en el mismo paquete. No son raras, a pesar de que el predominio sean estas figuras, estas esculturas figurativas, atrevimientos ya de onda difícilmente clasificable, como este monumento a la afición del Granada Club de Fútbol, que se encuentra en las inmediaciones del estadio, también en una rotonda, la rotonda que previamente tiene que construirse para posibilitar el desvío a las obras de construcción del nuevo estadio, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la guía es literalmente estar continuamente abriendo vías secundarias. Es decir, estamos en este monumento, podemos hablar de su autor, de su extravagancia, de cuáles son los posibles orígenes estéticos del mismo, pero también del propio campo de fútbol, de los orígenes del Granada Club de Fútbol, que se funda el 14 de abril del año 31 y, sin embargo, se manipula posteriormente la historia para decir que en realidad no se dio de alta ese día para evitar ese tipo de coincidencias simbólicas, ¿no? O cómo este monumento se levanta en el lugar donde se va a construir el nuevo campo de fútbol, porque, como todos los demás campos de fútbol de todas las capitales de provincia de España, ya se ha quedado en el centro de la ciudad y es una golosina para la especulación inmobiliaria. De modo que el desembarco de nuevos propietarios con dinero, pues, del Golfo, por ejemplo, o de China, prometiendo construir un mega estadio que va a ser realizado por un arquitecto estrella y que va a ser va a ser la bomba, va a devolver al equipo que lleva 20 años en segunda división, lo va a subir a la megacopa o no sé cómo se llame, pero que eso, claro, exige
liberalizar un poco la cosa y que me permitan construir en el antiguo estadio, porque si no, ¿cómo voy a construir este estadio nuevo? ¿No? Es decir, eso en todos los trabajos que hemos hecho, sea en la ciudad de Valencia, sea en la ciudad de Sevilla, sea en la ciudad de Granada, sea en Málaga, el proceso es exactamente el mismo. De modo que estas guías no solamente están hablando de lo local, sino del modo en que se encarna en lo local procesos globales, procesos que hacen visible el modo en que se manipula la construcción de identidades colectivas puestas al servicio de las élites, de intereses particulares. De modo que si tú tienes a toda la afición del equipo de fútbol local, es difícil que los políticos municipales vayan a enfrentarse a este tipo que ha comprado estos futbolistas que meten tantos goles y que llenan los estadios, ¿no? Ese recurso de manipular el capital simbólico de la ciudad sucede en muchos sitios, solo que de modos particularizados en cada uno de los contextos. Y quizá el más atrevido de las tendencias sea directamente la que procede del ready-made, que es colocar en la rotonda no ya una reproducción de un objeto, sino el mismísimo objeto, ¿no? Como este helicóptero en la rotonda de la aviación española, que se encuentra en Granada. Me detengo en un caso concreto, para acabar, que es el monumento al aguador. Es obra de un escultor cordobés, Aurelio Teno, que se está monumentalizando de una manera así un poco brutalista una figura que ya estaba hecha lírica, fundamentalmente por los escritos de Ángel Ganivet, que hace una defensa lírica de las costumbres que se están perdiendo en el proceso de modernización de Granada, que es precisamente donde se crean todas esas identidades. Las identidades colectivas crecen siempre en los momentos de transformación social, cuando se va a perder aquello que éramos, como una especie de nostalgia, seguramente con unas intenciones también ocultas, ¿no? Porque, ¿sabes? Al mismo tiempo aceptas la transformación, pero echas de menos aquello. Entonces, todo ese reclamo y esa idealización de lo rural, de lo que ya se va a perder, etcétera, se produce de esta manera. Porque los verdaderos aguadores no se parecen demasiado a estas estampas de tarjeta postal. Bien, toda esta construcción de imaginario en torno a la Granada, del agua, etcétera, y que viene a cuenta de la inauguración del monumento al aguador, coincide en el tiempo con la privatización de la empresa de agua de Granada, que participada en su mayor parte por Aguas de Barcelona, por la multinacional Aguas de Barcelona. Vemos cómo hay un momento en que quizá el monumento se erige en el propio lugar del delito, en el propio momento en que está teniendo lugar no ya la desaparición del aguador, sino la desaparición del derecho al agua como un servicio público y su transformación en un negocio. Es cuando se monumentaliza a través de la nostalgia. Aquello que se perdió, con esa misma retórica, ya no podemos mantener el agua como un derecho, sino es que, en fin, la vida, las exigencias de la modernidad, de la metamodernidad y de la hipermodernidad, ¿no? Por supuesto, había, a imitación de la Torre Akbar, había prevista otra torre de Emasagra, que felizmente la crisis inmobiliaria lo ha detenido, esperemos que para siempre, ¿no? Esto es un recorte de prensa en el que se explica vagamente por encima, así que lo poco que significa la inversión de un monumento para consagrar o para que funcione al mismo tiempo como pantalla idealizadora de procesos digamos, de robo de bienes comunes en el proceso de transformación de la ciudad en una fábrica, ¿no? Y no sé si detenerme aquí porque... Bueno, yo creo que hemos llegado a la hora. Y si no es por la hora, podríamos seguir hablando. ¿Podemos seguir un rato más? Pues vale, acaba la... Pues veamos...
Ah, pues venga. Vale, pues entonces vamos a ver otro de los casos que me parece que también es muy ilustrativo. El monumento a José Antonio Primo de Rivera, que se erigió en Granada, se inauguró ya después de la muerte de Franco. Es un intento por parte de lo que en esa época se llamaba el búnker, ¿no?, de afianzar ideológicamente su poder y hacer demostraciones de fuerza pública, ¿no? Este monumento, ya digo, se inaugura ya después de la muerte de Franco y ya digo, es un monumento al fundador del principal partido fascista español, de la Falange. Veis que también ostensiblemente hace visible, digamos, la diversidad de opinión y de sentimientos respecto al homenaje del fundador de la Falange en la ciudad, estas manchas de pintura roja. Que indican también, revelan la resistencia por parte de las autoridades a removerlo, a pesar de las presiones de las asociaciones de defensa de la memoria histórica que han venido realizando presiones, hasta que solamente por imperativo legal el ayuntamiento a finales del año 2015 aceptó su retirada. Los últimos argumentos para negarse a retirar el monumento a Primo de Rivera radicaban en el carácter artístico, en el valor artístico y patrimonial del monumento, ya que es obra de sí os lo muestro aquí, de Francisco López Burgos, un escultor que recibió en los primeros años 40 el Premio Nacional de Escultura. Esa fecha, los primeros 40, no viene efectivamente en la placa que se ha colocado en la actualidad. Entonces, lo interesante es que la contigüidad que hay en esa defensa, ¿no? Se enmascara, esto no es un monumento al fascismo, sino que es una obra de arte. Por lo tanto, a la hora de verse obligado a sustituir el monumento, a retirar el monumento, nadie había hablado de sustituirlo, sino que había propuestas de hacer, desde, yo qué sé, había desde propuestas a un monumento a la democracia, desde un monumento a Enrique Morente, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? Pero lo interesante es que la medida del ayuntamiento fue, en ese mismo día de la retirada del monumento, levantar este. Porque es obra del mismo autor. Es decir, nosotros no estábamos defendiendo el monumento por su carácter político, sino por su carácter artístico. Entonces lo sustituyen por esta otra imagen. Entonces la placa, por la parte de atrás del pedestal, informa de que Granada es ciudad amiga de la infancia, un título que recibe del UNICEF el año 2006. Es decir, no está hablando ni del año en que se levanta el monumento, que es el 2015, ni está hablando del momento en que... no está hablando ni siquiera... Cuando habla es curioso, cuando está hablando del Premio Nacional, no cita la fecha del Premio Nacional, y tampoco habla de la fecha del levantamiento del monumento, sino de algo que hace una referencia externa, ¿no? Granada de pronto localiza, digamos que le concede más antigüedad al monumento al citar esta fecha, ¿no? Como 10 años, lleva 10 años de antigüedad. Lo más interesante de todo es que, ¿veis? Parte del pedestal conserva todavía esta huella del choque, del enfrentamiento por el significado del lugar. Pero ¿qué es lo más perverso de todo? A mí me parece fascinante. El 20 de noviembre, donde se celebraban los fascistas locales, se reunían en torno al monumento a Primo de Rivera, pues con banderas, con himnos, etcétera. Este año, después de haber sustituido el monumento, volvió a tener lugar el encuentro de los nostálgicos alrededor del monumento. Por la mañana había tenido lugar también otro encuentro masivo con el alcalde, con personajes institucionales, entonces no entendía de qué se trataba.
La maniobra es extraordinaria. El día 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia. Es decir, el monumento a Primo de Rivera se sustituye por el monumento a la infancia, que se celebran el mismo día, con lo cual sigue habiendo y sigue estando legitimada las concentraciones. Entonces, es algo verdaderamente extraordinario. Es con lo que nosotros, es prácticamente el mismo método que estamos utilizando nosotros para trabajar. Es decir, no hacer un relato lineal en sentido lógico, racional, sino estar prestando atenciones, digamos, a los discursos secundarios, a unas luces o a unas imágenes o a unos sonidos, a unas sospechas que resuenan secundariamente, que no parece que es lo importante que se está diciendo en ese momento, sino que son casualidades. Pensamos que esas casualidades funcionan del mismo modo que funcionan los monumentos en las rotondas. Parece que no están, nadie se para a verlos, nadie sabe que están ahí, pero es curioso que cuando se suspende el orden que esos monumentos están representando, se hacen visibles. Es cuando se derrocan, cuando se les atacan. Cuando Antonio empezó esta tarde hablando de estos recorridos que se organizan para hacer una relectura crítica de los monumentos vinculados a la construcción de la riqueza del siglo XIX, la acumulación de riqueza y la invención de la Barcelona moderna, vinculada de una manera no evidente, no conocida por todo el mundo, no pública, al tráfico de esclavos, están funcionando de la misma manera. Lo que está teniendo lugar no es la revolución que conduce al derrocamiento violento de los monumentos, sino a su cuestionamiento. Lo que está cambiando es el discurso hegemónico que esos monumentos representaban. Cuando esos monumentos coinciden con la ideología dominante, son invisibles, no se ven. Pasamos por ahí sin verlo. Cuando está cambiando el pensamiento hegemónico en una sociedad, es cuando se hacen visibles y cuando tenemos que cuestionarnos qué significa, qué pintan ahí, con qué intención se levantaron, qué funcionalidad tienen, etcétera, ¿no? Es en esos momentos. Y en esos momentos es cuando tenemos que pensar si tiene sentido su derrocamiento o otros tipos de intervenciones que propicien un diálogo con el mismo, que les hagan hablar, que les hagan contar lo que están ocultando. Porque yo pienso, o nosotros pensamos, con todos los trabajos que hemos hecho, que hemos coordinado Elo y yo con los grupos, siempre hemos acabado concluyendo que quizás los más interesados en que desaparezcan esos monumentos son quienes tienen vínculos, digamos, hereditarios, cuya legitimidad tiene esos orígenes violentos. Entonces pensamos que es mucho más sensato, mucho más útil y tiene un sentido político más efectivo preservarlo, solo que es necesario contextualizarlo. No digo que tenga que ser una intervención definitiva, pueden ser intervenciones temporales, y hacerlos hablar, convertirlos en romper ese mudo control que tienen sobre el espacio. Hablar con ellos de igual a igual. Sí, cuestionar la presencia de los monumentos es cuestionar el orden que representan. Esta cuestión aparece de tanto en tanto, ¿no?, en prensa. Ahora no sé si era en Reus, venía en El País un artículo sobre una serie de monumentos fascistas que el alcalde o la alcaldesa ha dicho que lo decida el pueblo, si se quitan o no se quitan, y van a hacer como un referéndum. Claro, es que el tema no es ese, no es quitar o no quitar, claro, sino hablar con ellos, es decir, construir, que sean parte del diálogo democrático, claro, porque tienen que serlo, porque son la memoria del horror, efectivamente, pero pensemos lo fácil que tuvo el alcalde Díaz Verbel en borrar la memoria de la violencia, restaurando las tapias del cementerio de Granada, conservando un espacio, pero borrando la memoria de una violencia de la que ellos son los legítimos herederos. Nosotros siempre concluimos que es mucho más fructífero en términos de creación de sociedad democrática. No digo, la oposición no es conservar o destruir, sino hacerles hablar, reactivar su significado. Creo que podíamos plantear algunas preguntas por parte del público, si hay. Yo tengo algunas cuestiones de orden teórico y luego otras también de orden formal, que si da tiempo me gustaría que nos explicara Marina o Elo
o tú mismo, de cómo se estructura el libro, ¿no? Bueno, yo este no lo he leído porque llegó tarde, este sí, y encuentro que hay una serie de análisis de obras y tal, entonces tiene una estructura, a ver cómo es el de Granada mínimamente. El asunto es verdad que cuando estamos hablando de los contenidos, o cuando los contenidos de una obra de arte son muy evidentes, se nos olvida que estamos haciendo un experimento formal. Estamos intentando crear otros modos de relación con la ciudad, con unas obras de arte a través de otras obras de arte. Estamos intentando crear campos de tensión en las relaciones que tenemos con ese entorno. Entonces no se trata de una guía que cuenta otras cosas de los monumentos, sino que formalmente tiene esta apariencia está intentando camuflarse como una guía para que en algún momento un lector o un turista desprevenido se encuentre con esta otra posibilidad de leer la ciudad. El texto, los textos están compuestos a partir prácticamente todos de citas. Son todos intentando convocar esa polifonía a la que aludía al principio y no rehuyendo en ningún momento las contradicciones de la multiplicidad de voces, ¿no? Porque le damos voz a perspectivas ideológicas muy diversas, pero que ellas mismas se ponen en evidencia, ¿no? Lo que hacemos quizá, la única autoría que hay, o quizá hay dos niveles de autoría, sería la propia selección, el montaje. Funciona como una especie de collage. Y por otra, que hemos transformado todos los textos en para que pueda tener luego una lectura rítmica. Es decir, aparentemente parece como si estuviera en verso, o sí, están en versos, pero no quieren ser literalmente poemas, ¿no? Sino que lo que están propiciando es una ruptura del discurso de modo que, por una parte, facilite la lectura, al llevar un ritmo determinado, la haga posible y al mismo tiempo provoque interrupciones. Al mismo tiempo te esté haciendo, mediante encabalgamientos, por ejemplo, te hagan volver hacia atrás. ¿Cuál es la intención? Retardar el modo de lectura que tenemos habitualmente. Al llevar un ritmo distinto el de los propios contenidos, te obligue a detenerte en qué es lo que estás leyendo, ¿no? Al mismo tiempo quiere evocar el mismo proceso del paseo. Es decir, tienen un determinado ritmo que evoque el caminar por la ciudad. Estamos leyendo como si estuviéramos caminando. Y luego, al mismo tiempo, hay continuamente, veis a la derecha, hay unos números en azul que te están dirigiendo a otras páginas, donde va a haber, es decir, hay la posibilidad de continuar el relato por otro sitio. Es decir, que no es obligatoria la lectura que habitualmente nos encontramos progresiva en lo que es un libro. Y también esa es una de las razones por la que normalmente en los últimos trabajos utilizamos los mapas, utilizamos las cartografías, porque son efectivamente otros modos de construir relatos, o trabajar en la web, porque mediante los hipervínculos se construyen otra textualidad que es a la que aspiramos. ¿Por qué estamos entonces utilizando libros? Porque quizás no hemos dado cuenta que en algunos contextos, como el trabajo que hicimos en la ciudad de Valparaíso, en Chile, el hacer un trabajo en la red privaba precisamente de presencia en el propio contexto local. Un trabajo sobre Valparaíso puede interesar a cualquier persona del mundo, pero sobre todo en los movimientos sociales que estaban vinculados a la defensa del patrimonio, al intentar parar los procesos de privatización, de turistización de la ciudad, desde que fue bautizado Patrimonio de la Humanidad hace ya 10 años. Entonces, nuestro interés es que funcione en el propio contexto local. Entonces, en algunos momentos hemos decidido volver otra vez a utilizar este tipo de recursos porque la red efectivamente es accesible en cualquier lugar del mundo y es mucho más fácil, tiene facilidades para poner en marcha experimentos formales de narración que las vanguardias habían intentado rudimentariamente a principios del siglo XX, pero
es también un basurero infinito en el que es difícil distinguir cualquier tipo de interés, ¿no? Entonces, que decidamos hacer en un momento un libro, que decidamos publicar un mapa, que decidamos hacer una intervención pública, depende del contexto, depende de las circunstancias. Es decir, no estamos, como decía antes, no estamos haciendo un libro, sino utilizando el libro como un mecanismo. Igual que utilizamos la intervención pública como un mecanismo en los soportes publicitarios o un trabajo en la web. Si no es literatura, no es una guía turística, son maneras de encarnarse distintas prácticas artísticas en nuestro tiempo. Eso es lo que nos gustaría señalar todo constantemente. Se trata de experimentar otros modos de hacer más acordes con la intencionalidad, con la finalidad que se persigue. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes, por favor? Sí. ¿Lo consideráis un libro de artista o no? ¿O no hace falta? No, me ha gustado lo que has dicho de utilizar el libro, ¿no? En vez de la definición al revés. Pero bueno, y para Antonio también me gustaría que... Sí, bueno, sí, yo lo considero. Lo que ocurre es que decir libro de artista parece que lo encaja uno en una técnica, ¿no? Sí, es un libro de un artista y la obra es el libro, por lo tanto es un libro de artista, ¿no? Pero quizás la palabra libro de artista, ¿no?, implica una técnica concreta, ¿no? Es un libro de artista, sí, y también. Es que quizá la categoría libro de artista nos evoca cierta objetualidad. Y esto efectivamente es un objeto. Yo creo que es el más gordo que hemos producido hasta ahora, pero es un libro de artista porque es un trabajo artístico más allá del objeto. Antes he nombrado que nuestra intención es crear relaciones, producir tensiones. Esa es la obra de arte. Esto sería como un activador. Sería parte. Entonces, considerar que efectivamente cuando una institución decide conservar una obra, no tiene más remedio que conservar el objeto. Pero yo creo que cada vez es más necesario contextualizar, y eso pone en crisis también el discurso tradicional curatorial o museístico a la hora de limitarte a meter en una vitrina un libro que si ha elegido ese formato es precisamente porque ha elegido unos niveles de circulación precisos, ¿no? Más allá de la propia objetualidad o virtuosismo o experimentación formal, física, a la que el propio término libro de artista nos suele evocar. Yo creo que siempre me gusta recurrir a a esta fórmula. Se trata de un signo y como tal, pues polisémico y que va a ir cambiando su valor a lo largo de su vida. Es decir, aquí significa una cosa, en las manos de alguien en Granada significa otra, en las manos de alguien en Madrid significará otra, en manos de alguien que no sabe quién es Fray Leopoldo significa otra. En fin, tiene montones de posibilidades de ser activado. Yo creo que esa sería su característica fundamental, más que lo que nosotros decidamos que es, no va a marcar, digamos, su destino, ¿no? En este contexto que planteas de relectura de monumentos fascistas, no sé si, porque he llegado un poco tarde, igual lo has nombrado o algo, pero el monumento fascista por excelencia, que es el Gran Valle de los Caídos, ¿qué posibilidades se podían plantear de relectura de significados? O no sé, ¿qué podrías plantear? No, cuando se nos hacen ese tipo de propuestas o de preguntas, lo que contestamos siempre no es como si te estuvieran a ti haciendo un encargo, sino que hay que abrir un debate en torno a ello. Eso es lo que me parece fundamental, ¿no? Incluso evitar las soluciones definitivas, sino que precisamente pensemos cómo funcionan los monumentos. Son esencialmente autoritarios, caen de arriba a abajo y todo lo más, tradicionalmente la respuesta por parte o la manera de dar expresión a determinados desacuerdos ha sido lo que los medios llaman el vandalismo. Tú no tienes manera de relacionarte o de dialogar con el monumento, discutir su discurso, ¿no?
Entonces yo creo que lo que proponemos es eso, es abrir debate y abrirse a propuestas, ¿no? No encargarle a un arquitecto moderno de moda que haga algo, sino me parece que el asunto, eso es, sigue siendo tan autoritario como la erección del monumento. Yo creo que es hacerlo hablar, dialogar, y seguramente una de esas intervenciones, una de esas funciones que se le dé, cuajará durante un determinado tiempo también, porque no tiene por qué ser definitiva. Yo creo que eso es lo que es lo más conflictivo. El monumento radicalmente se opone a la velocidad de la vida contemporánea. Y quizá por eso también resurge en esos momentos de, digamos, de crisis, porque la sociedad necesita algo permanente, algo que nos recuerde que no todo está perdido, que no todo se va a perder, ¿no? Quizás ese es el éxito de ese regreso del monumento y de ese regreso también del interés por las memorias, de lo cual este tipo de trabajos también forman parte, ¿no? Porque no recuerdo dónde, ahora no recuerdo dónde lo leí, lo lamento, pero una máxima extraordinariamente inquietante, que decía que en el futuro no habrá ruinas, no dará tiempo. Bueno, de unido. Sí, o concluimos así, si no hay alguna pregunta más, ¿o sí? ¿Sí? No, vale. ¿No? Antes de despedir a Rogelio, bueno, o le despido ya, o no sé. No, antes de despedirle les quería aplazar para mañana otras dos presentaciones que tenemos. Una será con Céline Dival, una artista francesa, y después será con Pedro G. Romero y Juan José La Huerta, aquí por la mañana, como último acto de Art Libris. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a Elo también, que ha estado aquí muy discreta, teniendo el papel femenino de mujer discreta. Podríamos hablar de esto, que es coautora del libro, luego hablamos. Es que los tíos copan los micrófonos y no hay quien se los quite. Exactamente. Y a Marina Guillén, de la Fundación Guerrero, del Centro Guerrero de Granada, que ha venido a acompañarnos en la presentación del libro. Fantástico. Y bueno, y res més. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.